Por ejemplo, si nosotros tomamos como ejemplo el fútbol y podemos analizar eh, situaciones epidemiológicas en el fútbol, nos vamos a encontrar que las lesiones que mayor impacto en términos epidemiológicos producen en el fútbol son las lesiones musculares. El impacto lesional o el injury burden es la suma o la combinación en este cuadro de doble entrada, es la combinación entre la severidad que genera una lesión en términos de tiempo de pérdida de participación del sujeto en su deporte y la cantidad, el número de 1000 horas de lesiones en relación a las 1000 horas de exposición de esas lesiones. Entonces, las lesiones musculares son las lesiones que más impactan o más preocupan en el fútbol debido a una combinación entre una incidencia alta y una severidad moderada alta. Por el contrario, las lesiones de ligamento cruzado anterior, por ejemplo, son lesiones que en el fútbol tienen una incidencia muy baja. Sí son severas, ¿sí? Es decir, que nos aleja a nuestro deportista de una gran cantidad de días de la práctica deportiva, pero en número, en términos relativos de incidencia, la verdad que esas lesiones son bajas en términos de incidencia. Por lo tanto, todas aquellas lesiones que se encuentren alejadas del centro en este cuadro de doble entrada serán las que más nos preocupan por su impacto lesional. Por ejemplo, las lesiones musculares. Entonces vamos a, déjenme, esto ya vamos a hablar. Entonces vamos a empezar a analizar cuál es el problema de las lesiones musculares en el deporte. Si nosotros lo vemos en el fútbol, podemos observar que las lesiones musculares isquiotibiales en el fútbol son altamente incidentes, que se vienen dando o que vienen aumentando progresivamente en los últimos años. Y si lo analizamos en términos de la carga de exposición que el sujeto fue expuesto en los últimos años, nos podemos encontrar con que, la verdad, las lesiones musculares isquiotibiales, si las relacionamos con la intensidad que se viene incrementando en el juego, disminuyeron en términos relativos. En términos brutos, puede haber más lesiones musculares isquiotibiales que hace 10 o 15 años, pero la cantidad de metros, la cantidad de tiempo y la cantidad de acciones que nuestros futbolistas realizan a más de 25 kilómetros por hora, que es la zona que pone en estrés y en riesgo a los isquiotibiales, y observamos cómo ha evolucionado estas variables en los últimos 15 años, nos vamos a encontrar que en realidad las lesiones musculares isquiotibiales en términos relativos a la exposición real de situaciones que lo estresan, ha disminuido en un 20%. ¿Sí? Entonces es importante considerar y entender también el contexto en el cual se dan estas lesiones musculares, ¿no? Entonces, claramente es interesante no solamente identificar las lesiones problema, como pueden ser lesiones musculares isquiotibiales, lesiones musculares aductores, de gemelo, etc., pero también contextualizarlas desde una mirada más amplia en función de las demandas que han venido sufriendo en el deporte las mismas. Lo que veíamos recién, claramente las acciones de alta intensidad y las acciones de alta velocidad y la distancia en sprint en los últimos años se ha incrementado significativamente. Entonces, deberíamos esperar mayor cantidad de lesiones musculares isquiotibiales de las que realmente tenemos, por más que en números brutos la cantidad de lesiones isquiotibiales que hoy tenemos sea mayor a las que teníamos hace una década, por ejemplo. ¿Sí? Pero por lo que podríamos entender que las intervenciones que se han venido desarrollando y las propuestas las propuestas de acercamiento de esta problemática y las propuestas de intervención de diferentes
aportadas por diferentes grupos de investigación, pero también por diferentes metodólogos y sujetos en el campo, han venido siendo eficientes o por lo menos están bien orientadas. Probablemente se puedan seguir mejorando y optimizando, pero claramente están bien orientadas. Y en ese sentido, entonces, en este análisis, para poder llegar finalmente a una práctica o a una orientación de fuerza, vamos a analizar algunos mecanismos lesionales de las lesiones musculares más frecuentes en deportes de dinámica intermitente y de conjunto como el fútbol. Por ejemplo, los isquiotibiales. Lo que decíamos recién, los isquiotibiales vienen creciendo a una tasa de un 4% anual en términos brutos, pero en términos relativos hay una disminución del 20% en función a lo que decíamos recién o en función a lo que les contaba recién en términos de incremento en el mismo periodo de tiempo de las acciones potencialmente riesgosas para las lesiones musculares isquiotibiales. Teniendo en cuenta eso, sigue siendo una preocupación. Las lesiones musculares isquiotibiales y las lesiones musculares en general siguen siendo una preocupación en este deporte, en el fútbol, y es importante entonces analizar los factores de riesgo intrínsecos, los factores de riesgo extrínsecos, las barreras de implementación y los facilitadores de las lesiones musculares para poder diseñar un plan preventivo, y ahí es donde va a ingresar el trabajo de fuerza. Entonces, por ejemplo, en esta propuesta de Walden en el 2018 en torno a la web de determinantes que aumentan el riesgo lesional o la emergencia de lesiones musculares en el fútbol, nos encontramos que los principales factores de riesgo modulantes o atractores son la fatiga, la presencia de antecedentes de lesiones musculares y las cualidades de fuerza de ese sujeto. No solo cuánta fuerza tiene, sino cómo la expresa y en qué manifestaciones o en qué tipos de acciones musculares, ¿no? Entonces, estas tres grandes factores que a su vez están interrelacionados de manera en diferentes magnitudes, pero están relacionados con, por ejemplo, la carga externa de entrenamiento, el tiempo de recuperación, la presencia o no de calendarios congestionados de competencias, la presencia de bajos o altos niveles de wellness, la eficiencia en el movimiento, los niveles previos de entrenamiento, etc. Todos estos elementos condicionan a los principales factores. Por lo que algunos elementos de esta web de determinantes, como pueden ser, por ejemplo, la fatiga, se pueden transformar en mediadores de una lesión, mientras que otros, como puede ser la capacidad la capacidad de resistencia a la fatiga específica o los niveles de fuerza, transformarse en moderadores de una lesión. ¿Qué significa esto? Que este sujeto, este sistema, cuando sea expuesto a acciones potencialmente riesgosas, y si se encuentra en un sistema, si se encuentra en un estado de fatiga, esta fatiga se va a transformar en un mediador para que la lesión aparezca, mientras que, por el contrario, si este sujeto o este deportista ante la exposición de situaciones potencialmente riesgosas se encuentra con altos niveles de fuerza, puede que estos altos niveles de fuerza u óptimos niveles de fuerza, no altos en términos brutos, sino óptimos niveles de fuerza, se transformen en un protector, un moderador de la lesión deportiva. Eso lo determinó y lo investigó hasta hace no mucho tiempo, publicado recientemente Tania Pizarri, que muestra cómo la fuerza excéntrica de los isquiotibiales se transforma en un moderador de dos factores mediadores de la lesión, como puede ser la edad y el antecedente de lesiones.
Mientras que un sujeto que tenga antecedentes de haber sufrido una lesión muscular isquiotibiales y esté por encima de los 25 o 26 años, siendo un deportista expuesto a acciones de alta intensidad, alta velocidad, con bajos niveles de fuerza, se vea mucho menos robusto y protegido ante la aparición de una lesión muscular isquiotibial. Por eso es importante entonces entender a la fuerza, al entrenamiento de la fuerza en función de diferentes aspectos que podemos estudiar a la fuerza, como por ejemplo cuál es la real demanda de fuerza que tiene un deporte, una acción deportiva, una actividad de la vida diaria, una actividad de la vida laboral, y cuáles son los mínimos de fuerza necesarios que con los cuales puedo verme en una situación mucho más favorable para poder cumplir con esas tareas motrices que me exige, o la actividad de la vida diaria, la actividad de la vida laboral, o la actividad de la vida deportiva, de una manera mucho más saludable y óptima. Óptima desde el punto de vista de la eficiencia de la tarea motriz y por otro lado con un costo biomecánico bajo que se transforme en un bajo índice lesional. Entonces es muy importante entender que eh, la actividad física, el nivel de actividad física, el nivel de entrenamiento y otros elementos más son moderadores que permiten incluso tolerar mucho mejor las cargas de entrenamiento, y si sobre todo estas cargas de entrenamiento, estas cargas dosis de ejercicio físico aplicado en esta población son óptimas, son apropiadas y son pensadas para ese sujeto, para esa población, aumentará aún más las capacidades físicas, y eso hará que en términos generales este sistema se encuentre menos propenso a la aparición de una lesión deportiva o a una lesión relacionada a la sobrecarga mecánica cuando sea expuesto a estas acciones de demanda. Entonces, en este contexto, una de las grandes preguntas y de las grandes inquietudes y desarrollos que se han venido realizando en los últimos años son las evaluaciones de screening o las evaluaciones funcionales que intentan determinar o intentan detectar a estos sujetos en riesgo, ¿no? Intentan detectar cuáles son aquellos que se van a lesionar o cuáles son aquellos que se encuentran en un estado más débil o cuáles son aquellos que se encuentran en un estado de mayor exposición a riesgo. Y la verdad es que en los últimos años se ha encontrado que es muy difícil predecir qué sujeto se va a lesionar. Podemos clasificar a nuestro deportista en menor riesgo a cierto grupo de lesiones o mayor riesgo a cierto grupo de lesiones por la evaluación y la aparición de determinados factores de riesgo, pero la verdad es que es tan impredecible y multifactorial la aparición de una lesión deportiva que poder predecir cuáles son aquellos deportistas que sí se van a lesionar porque presentan ciertos factores de riesgo resulta claramente muy difícil e imposible. Por lo tanto, la pregunta de que para qué sirven realmente los screening, como por ejemplo el Functional Movement Screen o algunos otros screening o test o evaluaciones tanto de bajo umbral como de alto umbral que intentan objetivar la calidad del movimiento, podríamos decir que sirven para contarnos la estrategia motora real actual de nuestro deportista, pero no más que eso. Sirven para orientarnos en cuáles son los posibles déficits o aquellas restricciones que el sujeto evidencia, cuáles nosotros podríamos intervenir para optimizar su nivel de base, pero no pueden decir que aquel jugador está un más o menos riesgo de lesión.
ya que es muy probable que no solo ese elemento sea el que termine, eh, jugando un rol determinante en el desencadenamiento de una lesión deportiva. Se ha encontrado y se ha revisado, por ejemplo, distintos ratios de fuerza como entre cuádriceps e isquio como predictores de la lesión muscular de isquiotibiales en jugadores de fútbol, y se ha encontrado que la fuerza como tal es un predictor bajo, la flexibilidad como tal es un predictor bajo, la movilidad del tobillo, por ejemplo, también es un predictor bajo, por lo que los screenings, las evaluaciones que nosotros podemos realizar, que son muy útiles, que son necesarias porque nos permiten entender qué es lo que está pasando hoy, sirven justamente para estos dos grandes objetivos. Para detectar condiciones, deficiencias, déficit musculoesqueléticos actuales y para establecer el nivel basal o el nivel del punto de partida del estado de performance y el estado de salud, el estado de rendimiento y el estado de salud de nuestro deportista. O sea que son muy importantes porque nos aportan una gran cantidad de información, pero claro está que en base a este análisis no podemos decir que, o no podemos discriminar de manera certera qué jugadores tienen más o menos riesgo de sufrir lesiones, sino que tienen un estado más protegido o menos protegido para enfrentar las demandas del deporte al cual nosotros lo vamos a exponer. Y en ese sentido empiezan a aparecer ciertos elementos, como por ejemplo la fuerza, que generan un estado de protección y adaptabilidad mucho más grande en nuestro deportista, que lo colocan en un estado de protección mayor, por decirlo así, o con mayor capacidad adaptativa para enfrentar la demanda del juego y enfrentar la demanda del deporte. Y, por ejemplo, podemos establecer ciertos moderadores, como por ejemplo la fuerza de los isométrica máxima de los isquiotibiales, o la fuerza isométrica máxima del cuádriceps, o la fuerza isométrica máxima de los aductores en el grupo de jugadores de fútbol, con una fuerza relativa por kilo de peso corporal en Newton como punto de corte mínimo necesario para poder tolerar de manera eficiente y sin sobrecargar otra estructura las demandas típicas del juego. Tener un análisis, por supuesto, de las demandas típicas del deporte que nosotros enfrentamos nos ayuda significativamente a poder contextualizar y evaluar mejor los moderadores. Por ejemplo, un jugador de fútbol de campo seguramente no va a tener una necesidad de fuerza de miembro mínima de base de miembros superiores, o de acciones de empuje de miembros superiores, como puede ser un press de banca, tan alto como sí puede ser que lo requiera un jugador de fútbol americano o un jugador de rugby, ¿no? En donde seguramente los niveles de fuerza relativo del miembro superior en un patrón motriz de empuje, tanto de empuje horizontal como de empuje vertical, se transforma en un moderador importante en las lesiones de hombro y sobre todo las lesiones por colisión, ¿no? Teniendo en cuenta que un jugador de rugby taclea o entra en zona de tackle y de colisión depende del puesto, pero entre 8 y 20 tackles por partido, mientras que un jugador de fútbol muy probablemente no llegue nunca a esos niveles de colisión con gran cantidad de fuerza G implícita en ese choque. Entonces, también los moderadores van a estar directamente relacionados con las demandas del deporte que nosotros vayamos a intervenir. Volviendo al otro ejemplo radical, digamos, yéndonos al otro extremo, una persona adulta que tenga niveles de fuerza relativa altos, por ejemplo, en sus miembros inferiores, que le permitan gestionar holgadamente
las demandas que le impone el trasladar su peso corporal, sea para caminar, sea para subir y bajar de una escalera, para subirse y bajarse de algunos elementos típicos del hogar o de la actividad de la vida diaria más avanzadas, como puede ser la vida social, hacer sus tareas domésticas, etc., seguramente se encontrará en una situación mucho más eficiente para poder afrontar esa demanda que un adulto mayor con altos niveles de sarcopenia y dinapenia, bajos niveles de fuerza, que en función de su peso corporal, que su peso corporal les represente una carga muy alta, que automáticamente los fatigue en un corto periodo de tiempo y vaya haciendo que la autonomía en la actividad de la vida diaria sea claramente eh, inferior. O que sobre estructuras que tienen un proceso de envejecimiento natural, como puede ser la rodilla o la columna vertebral, este peso corporal no siendo gestionado por los elementos activos de las articulaciones, como es el aparato extensor para la rodilla o todo el complejo estabilizador de la columna, se transforme en un factor que incremente la sobrecarga o la demanda sobre las estructuras articulares propiamente dichas, como el cartílago articular o las estructuras estabilizadoras pasivas ligamentarias. Entonces, claramente, dependiendo de la demanda, los moderadores adquieren un peso mínimo de referencia para que sean protectivos, por decirlo de alguna manera, que no me gusta mucho la palabra, pero sí que coloquen al sujeto en una mejor situación para adaptarse a su entorno. Nosotros también, por ejemplo, en este objetivo de los screening, en cuanto a cómo está la manifestación de fuerza, no solamente en detectar condiciones musculoesqueléticas actuales, podemos entender que a lo mejor los niveles de fuerza están iguales entre una pierna y la otra, pero encontrar déficit en el RFD o la tasa de desarrollo de la fuerza entre una pierna y la otra, a diferentes unidades o ventanas temporales, o que realmente le falta fuerza y aplicación de esa fuerza en otro tipo de evaluaciones. Entonces, o que la fuerza basada en la velocidad, por ejemplo, la pérdida de velocidad en la repetición, en la serie, valga la redundancia, es diferente en una pierna en relación a la otra, ¿sí? En donde una pierna tiene una pérdida de velocidad mucho más marcada a medida que transcurren las repeticiones en comparación con una pierna no afectada por alguna problemática, o en la evolución de nuestro entrenamiento en cuanto a la mejora y la adaptación que vamos generando en torno a nuestra intervención. Entonces, a partir de este entendimiento de los factores de riesgo, poder empezar a contextualizar estos mecanismos lesionales cuando aparecen. Saber que la demanda sobre ciertos grupos musculares está directamente relacionada con las tareas motrices asociadas a esos grupos musculares y que lo demandan en una gran intensidad, como por ejemplo en el fútbol, el mecanismo lesional es el sprint, ¿no? En las lesiones musculares isquiotibiales, el mecanismo lesional es el sprint. Para entender esto, por ejemplo, haciéndolo de una manera simple y rápida, para no aburrirles, muchas veces, muchas tareas de entrenamiento y de la fuerza, muchos ejercicios elegidos para el desarrollo de la fuerza efectiva aplicada a un determinado deporte, está orientada a todo el aparato extensor que se pone en juego en la acción de aceleración. Pero en realidad, el momento que más demanda a los isquiotibiales no es la acción de aceleración, sino que es la acción de sprint lanzado. La aceleración no hay una gran demanda sobre los isquiosurales, sino que por el contrario, la demanda está puesta sobre el glúteo mayor. El tronco está inclinado hacia adelante, no hay una
una acción excéntrica de gran longitud sobre los isquios en los primeros pasos. Pero, por el contrario, en la velocidad lanzada, el tronco está más erecto, hay una mayor fuerza de reacción vertical, hay una mayor stiffness de rodilla y tobillo, y hay una mayor demanda excéntrica sobre los isquiotibiales para disminuir la velocidad del segmento de la pierna o de la masa de la pierna y poder colocar ese segmento en una situación de apoyo favorable para la acción de impulso del próximo paso. Entonces, es la acción de sprint lanzado mucho más demandante sobre los isquiotibiales. Y de hecho, el mecanismo lesional de los isquiotibiales se produce en estas acciones, por lo que muy probablemente la orientación del entrenamiento de la fuerza para generar una intervención preventiva sobre este grupo muscular difiera de aquellas acciones que intenten mejorar los primeros pasos en la aceleración, sino por el contrario, generen un estado de mejor adaptación de los isquiotibiales en la acción de sprint lanzado. En este momento de sprint lanzado hay una gran demanda de fuerza específica en este grupo muscular, sumado a una posición de gran strain o de gran estiramiento, ¿no? Este grupo muscular se encuentra en una posición alargada y a su vez demandando una gran, siendo demandado a producir grandes niveles de fuerza. ¿Sí? Entonces, la fuerza, entrando ya más en nuestro tema, la fuerza termina siendo un gran factor que tiene un gran peso en la web de determinantes lesionales de muchas lesiones. Por ejemplo, la fuerza en los isquiotibiales, los niveles de fuerza excéntrica en los isquiotibiales, los niveles de fuerza de los aductores en el desarrollo del groin pain, los niveles de fuerza del recto anterior del cuádriceps en las lesiones musculares del recto anterior del cuádriceps, los niveles de fuerza y control motor de la cadera en el síndrome patelofemoral, los niveles de fuerza en también la articulación coxofemoral y el control de la descarga monopodal del peso en acciones de alta intensidad como la caída de los saltos y la acción de carrera, la tendinopatía patelar, en las lesiones del ligamento cruzado anterior, tanto primaria como secundaria, la fuerza y ciertas especificidades del entrenamiento de la fuerza en las lesiones relacionadas con la carrera o con el deporte cíclico de la carrera y los niveles de fuerza en las lesiones articulares de la esguince tobillo, las lesiones articulares del tobillo. Entonces, básicamente, la fuerza se transforma en un gran factor intrínseco modificable que permite, por decirlo de una manera, transformar un deportista con mayor riesgo a sufrir ciertas lesiones en un deportista con menos riesgo de sufrir ciertas lesiones. Básicamente, la fuerza nos ayuda a ser más adaptables a los entornos que podrían provocar una lesión deportiva.